Bien, primero espero que se encuentren bien. Vamos a un poco a seguir el hilo de lo que fue la semana pasada, la clase de la semana pasada, con algunas cosas que se comentaron por la docente Claudia, para poder, digamos, tener en cuenta cómo en esta segunda clase ya se empieza a, por así decirlo, a ser un poco más específico qué pasa en las universidades respecto a esta normativa y por qué es tan importante conocer también qué normas hay detrás o qué reglamentos hay detrás que justamente hacen la actuación de las universidades frente a cada una de estas, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual en las universidades, un poco como lo había comentado Claudia durante su primera exposición, es una situación latente, es algo que sucede y que lamentablemente ha pasado por muchas etapas para, digamos, poder empezar a este punto o a este momento de la historia, empezar a ya tomarlo como parte también de la agenda pública del Estado, ¿no? No obstante, igual todavía los avances son bastante lentos, de hecho hay mucho desconocimiento también sobre la materia y también poca actuación de los principales actores como son las universidades y el Estado. Eh, para empezar, el marco nacional, digamos, son en general las normas que podemos encontrar en referencia a lo que ya se ha podido, digamos, regular en temas de violencia y en específico en temas de violencia contra la mujer o violencia de género. Entonces, la primera pregunta es si la violencia de género les parece que es un problema público o es un problema privado. En esta parte ustedes tal vez pueden poner solamente en el chat si no es público, es privado, o de repente alguien quiere opinar qué le parece a estas alturas, digamos, de la historia con diversos sucesos que han pasado, si es que esto es un problema público o sigue siendo un problema privado. Bien, sí, igual con estos comentarios, definitivamente, como lo han comentado un poco sus compañeros, sí es un problema público, pero en algún momento fue considerado privado. De hecho, la violencia contra la mujer prácticamente ha sido regulada desde el año 1990, o sea, hace casi 30 años más o menos, lo cual es poco, por así decirlo, o parece mucho, pero todavía es poco. Y definitivamente, a pesar de que debió haber sido siempre un tema público, al comienzo siempre fue tratado como un tema privado. Por eso era muy común escuchar que la violencia familiar era un tema más de las parejas o de los esposos y no tanto un problema del Estado, o que justamente esto hacía que el Estado le tome bastante inacción. Así que digamos que es a partir más o menos de 1990 con algunas reformas que se hacen a nivel internacional que justamente hacen que los estados, o especialmente en el caso del Perú, empiecen a regular y empiecen a formular legislaciones que puedan atender un poco este problema a un nivel ya no de solamente dos actores o una parte de sujetos, por así decirlo, esposo y esposa, y verlo solo como una cuestión de parejas, sino también empezar a verlo como un tema mucho más allá de eso y a ver que puede ser incluso un problema sistemático. Pero para llegar a todavía a esa conclusión pasaron, digamos, diversas reformas y todavía hay una constante reforma, así como hay avances, también hay retrocesos por parte de nuestro país. La primera norma que justamente habla un poco de, o se observa un poco este cambio de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, podría ser la ley 26.260, que actualmente está derogada, que prácticamente fue una de las primeras normativas que justamente empieza a señalar a la violencia familiar como, y a la intervención del Estado frente a este tipo de situaciones, ¿no? Establece una política del Estado, de la sociedad frente a la violencia familiar, lo cual también, como su mismo normativa dispone, se puede incluso visibilizar que la violencia contra las mujeres no era considerada de otra manera que no sea la familiar, generando así una especie todavía de, digamos, perpetuación de cierto estereotipo respecto a lo que se consideran víctimas en temas de violencia, ¿no? A partir, digamos, del 2000, digamos, el 2003, se da esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. O sea, actualmente esta normativa tiene 21 años, prácticamente 20 o 21 años de haber sido promulgada. Y el hostigamiento sexual en su primer esbozo parte, digamos, no de temas de universidades, sino temas de laborales porque la mujer, digamos, al ya introducirse al campo laboral o tener mayores profesiones, lo que justamente hacía o lo que justamente pasaba o era visible,
era este tema de los abusos y violencias que podían suceder dentro de estas, dentro de un ámbito en el cual ellas estaba o las personas estaban desarrollando, ¿no? Y parte justamente esta normativa de hostigamiento sexual para poder regular esta situación en temas laborales, pero también hace mención a otras instituciones, a la parte también, digamos, educativa, a la parte de policías y militares, entonces no solamente se encarga, pero con mayor énfasis justamente en la parte laboral, y ese es el enfoque que más se le ha dado a la normativa de hostigamiento sexual. A pesar, como les comentaba, de estar 21 años prácticamente en vigencia, justamente ha generado, por así decirlo, que hace no mucho o algunos años este tema ya se empiece a sonar, por así decirlo, dentro de las universidades, ¿no? Por algunos sucesos públicos que han podido verse o por algunos, por también los movimientos feministas. Ahora, también es importante señalar que pese a que hablemos de violencia contra la mujer. La correcta forma tal vez de abordar esto es como un tema de violencia de género, teniendo en cuenta que esta normativa, sobre todo el tema de la ley de prevención, es una normativa asexuada, es decir, no necesariamente se refiere a una violencia contra las mujeres, puede pasar también hostigamiento sexual contra diversos grupos, mujeres y o disidencias, personas de la comunidad LGTBIQ+, siempre que se cumpla con la configuración de lo que se entiende por hostigamiento sexual dentro de esta normativa y que más adelante vamos a poder ahondar un poco más en ello. Luego, para el 2015, porque digamos que se promulgó esta norma, que fue el hostigamiento sexual, continúa en vigencia, pero es recién en el 2015 en el cual se da otra importante reforma respecto a entender el tema de la violencia de género y respecto a cómo abordar este tipo de situaciones. Y ahí ya se cambia, incluso en los términos, implica un mayor entendimiento de este problema, como es con la ley 30364, que es la ley contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, que en el año 2015 empieza a abordar como de alguna manera un poco más macro y sobre todo entendiendo que este es un problema sistemático que implica la actuación de diversos actores para poder llegar a a un entendimiento y sobre todo a una solución de esto. Además, también es importante señalar que como vamos a hablar también de marco normativo de universidades, la ley universitaria, que es la 30220, también hace mención respecto a temas de hostigamiento sexual y en específico tal vez hace un poco más de incidencia a docentes, porque en el caso de docentes, que es un poco más, por así decirlo, también ha sido más, es común, por así señalar, que sí hay una normativa para ellos. Justamente en el caso de la ley universitaria se señala qué hacer cuando bueno, de alguna manera, digamos bastante en principios, qué hacer cuando un docente es denunciado y qué se debería hacer una universidad respecto a solamente como unas medidas cautelares y no necesariamente como una resolución. La cuestión es si las universidades lo llegan a cumplir o no, pero la ley universitaria también hace una mención en sus propios apartados porque esto genera también una responsabilidad de las universidades frente a este tipo de situaciones y sobre todo frente a su inacción. Y en el 2019, que han sido hace 5 años, salió el reglamento de la ley de hostigamiento sexual. De hecho, si se dan cuenta un poco desde el 2003 hasta el 2019, que han sido casi 16 años, esta normativa de hostigamiento sexual estuvo prácticamente como abandonada en el sentido de que no hubo ningún otro cambio cuando el reglamento, lo ideal es que pase o suceda, ni bien se haya promulgado la ley, porque justamente durante este marco de no promulgación del reglamento, han habido muchas justificaciones de por qué no se abordaron diversos casos como una situación de hostigamiento sexual, señalando justamente que al no haberse promulgado un reglamento o al no existir mayor detalle sobre ciertos procedimientos, se podría entender que no había mucho marco de qué tomar en cuenta, ¿no? No obstante, este reglamento sí complementa de diversas maneras a la ley de hostigamiento sexual, pero sobre todo da el énfasis que faltaba también en los temas de situaciones de universidades, para pasar, digamos, a entender esto también como un problema sistemático de las universidades y que se debía de abordar. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Wagner señaló que también era público.
han entendido, digamos, de alguna manera un poco este cambio de lo que pasó a ser privado, público, porque luego también vamos a poder ver ello un poco en el detalle de hostigamiento sexual. Y bueno, luego, digamos, tenemos lo que es la Política Nacional de Igualdad de Género. De hecho, en el transcurso no solamente de las promulgaciones de esta normativa, también se dieron bastantes promulgaciones de diversos planes, planes nacionales, los cuales también abordaban el tema de violencia, los cuales también abordaban qué hacer las instituciones públicas, entender también cómo era la articulación tal vez entre los ministerios, que justamente hicieron que poco a poco se empiecen a generar ciertos lineamientos, por así decirlo, de alguna manera de esta situación, ¿no? Uno de estos era la Política Nacional de Igualdad de Género, el cual su ámbito de aplicación era para todas las entidades de la administración pública y le hace una mención específica respecto a la incorporación del enfoque de género en las entidades públicas y en las organizaciones privadas, como también los principios o las finalidades de esto, ¿no? Reducir las brechas de desigualdad, desarrollar competencias, prevenir tanto el hostigamiento sexual en entidades públicas y privadas. Entonces, bien, la normativa de la ley 27942, como les había comentado un poco en su primera, en la ley como tal, si ustedes pues van a revisar un poco esta ley, se van a dar cuenta que no hay mucho detalle hacia cómo van, más allá de algunas menciones en específicas, de repente el objetivo, como es prevenir, sancionar, como de repente tiene que ser a dónde se aplica, pero más allá de eso, por así decirlo, se queda un poco encuadrada, ¿no? Entonces, pero sí importante es justamente lo que les comentaba, ¿no? Que pese a que se hacía un mayor énfasis de la situación laboral, sí pasa a mencionarse el tema de instituciones educativas, instituciones policiales, militares y demás intervinientes en las relaciones de sujeción no reguladas, ¿no? Por el derecho laboral, lo cual hace, digamos, este primer alcance, ¿no? Una cuestión que pasa con el reglamento de la ley 27942 es que el concepto que se utiliza en la ley 27942 no tenía una definición bastante general de lo que se entendía por hostigamiento sexual, pero el reglamento, digamos, sí toma en cuenta qué elementos serían los que podrían hacer que se configure un tema de hostigamiento sexual y en base a qué. Y esto es importante porque también creo que la semana pasada había mucho estas preguntas de, en general, de repente un caso en específico de tal situación puede calificar como un tema de hostigamiento sexual o si me pasó esto puede ser una situación de hostigamiento sexual. Y si bien a una víctima o persona que le sucede no va a estar, digamos, cuestionándose o no debería cuestionarse la situación, lo que sí es cierto es que los operadores, cuando justamente o las instancias evaluadoras, cuando justamente tienen que atender el caso, toman en cuenta este concepto para poder, digamos, entender a mayor detalle qué es el hostigamiento sexual y si se configura. Entonces, la primera configuración justamente es la conducta de naturaleza de connotación sexual o connotación sexista no deseada por la persona. Entonces, ¿qué podrían entender tal vez ustedes por connotación sexual? De repente tal vez solo colocar en el chat alguna idea general de connotación sexual, eh, quitando de repente el concepto de delito, simplemente tal vez una acción. De hecho, un poco estos cuatro ejemplos son lo que es más, digamos, de alguna manera, o podríamos decir, entre comillas, visible, en el sentido de que cuando, por ejemplo, vemos una situación de conducta sexual, es lo que, este ejemplo que nos coloca la compañera Ruth, ¿no? Un favor de que tu jefe te pide un favor sexual y que de repente hay otra persona o una tercera que justamente puede detallar o ver eso, ser testigo de esta situación, porque hay una manifestación expresa de la persona a querer, digamos, a pedirle a esta otra persona o a generarle este tipo de comentarios, ¿no? A cambio de privilegios, claro, a cambio de alguna situación que justamente sea a favor de la persona que, o en este caso, es el empleador, ¿no? Trasladándolo un poco a la situación de universidades, puede ser, digamos, el caso de un docente que justamente tiene a una practicante o a un practicante a cargo y que usa esta situación de poder para poder, usa justamente
el poder que tiene para, o bueno, digamos la situación o el estándar que representa su imagen de docente, para poder aprovechar un poco de ello y solicitar al practicante o a la practicante alguna situación obviamente no consentida por parte de esta persona y que pueden ser justamente, si hacemos un juego de palabras, también piropos obscenos, le hace piropos obscenos a estas personas, gestos obscenos que justamente vayan relacionados a atacar posiblemente el cuerpo del practicante o la practicante o a insinuar de alguna manera alguna situación en base a ello, ¿no? Mis miradas inapropiadas, claro, exacto. Eso a veces incluso es más como, por así decirlo, roces o tocamientos de un profesor a algún estudiante. De hecho, sí. Y es bastante, por así decirlo, la pandemia cambió un poco esta dinámica de violencia, pero tampoco es que quitó del todo las situaciones de violencia de conducta sexual porque, o situaciones de hostigamiento sexual, porque a pesar de que ya no había una situación física, igual los medios virtuales han servido bastante para poder perpetuar y continuar con este tipo de situaciones en este tipo de medios tecnológicos. Entonces, no es un impedimento que justamente solamente sea la parte presencial, ¿no? También sucede bastante en la parte virtual y eso hace que se vea como un problema bastante fuerte el no poder encontrar maneras, no, o sea, el poder avanzar, pero a la vez que la situación avance mucho más, ¿no? Entonces, eso sí es todo un tema, justamente esta situación de conductas de hostigamiento sexual. De hecho, incluso como dato adicional, anteriormente la normativa, porque hemos puesto el ejemplo del docente y el estudiante o la estudiante, anteriormente o al inicio la normativa de hostigamiento sexual solamente se dirigía a docentes o bueno, digamos a una persona que tenía una posición de jerarquía y ahí se consideraba una situación de hostigamiento sexual, pero no había una situación como que se podía considerar que entre pares podía haber una situación, ¿no? O podría calificarse como hostigamiento sexual, porque pasando al otro ejemplo, también puede ser que dos compañeros puedan ser parte de una situación de hostigamiento sexual, uno obviamente la víctima y el otro el victimario, y ello no necesariamente va a partir de una situación de jerarquía, pero sí parte de que esta persona, que es el victimario, puede hacerle gestos obscenos, miradas inapropiadas, insinuaciones sexuales, o ataques al cuerpo de esta otra persona para que justamente configure una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, si bien, como les comentaba, en esto es mucho más visible, la otra connotación es la connotación sexista no deseada, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por una conducta sexista no deseada o una conducta sexista? ¿Hacia qué parte más o menos esto? Un poco como el ejercicio que hemos hecho hace un rato. Joaquín, capaz comentarios humillantes a una persona por su género o su expresión de género, sí. Brigitte, conductas a pensamientos que tratan de perpetuar los estereotipos de género, está bien. Acá acuérdense, chicas y chicos, que no hay preguntas buenas ni malas, todas son respuestas sumamente válidas y lo importante es hacer este ejercicio de entender por qué es una conducta sexual, una conducta sexista, lo cual los dos comentarios de sus dos compañeros son bastante buenos, ¿no? Comentarios humillantes a una persona por su género, conductas a pensamientos que tratan de perpetuar estereotipos de género, bien. ¿Alguien más de repente desea dar algún ejemplo, aportar, o tal vez tener una duda de algo no me quedó claro y lo retomamos? Bien, no hay problema porque de hecho lo que se entiende por conducta sexista es un poco también complicado de ver, porque no, como les comentaba, por ejemplo, el uso genérico del masculino, sí, creo que dependiendo también cómo se da en ese contexto, pero puede calificar también como conducta sexista. Especialmente, creo, María, que no solamente el uso genérico, sino qué hay detrás de ese uso. O sea, yendo un poco más a lo que justamente ha comentado la compañera María, que es importante, es preguntarnos qué hay detrás de ese uso genérico. ¿Qué pasa cuando alguien, a pesar de que sabe que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Yo soy jefa de un área o algo así y alguien en lugar de colocarme como estimada o reconocerme como jefa, siempre me coloca como jefe, jefe, jefe. ¿Qué hay detrás de eso? Minimizar por su género, no reconocer digamos,
posición de esta persona o entender tal vez que incluso este rol no lo ocupa o no necesariamente lo ha ocupado, está asignado a esta persona como tal, ¿no? Entonces, sí es muy interesante también a veces cuestionarnos por qué detrás de algo que parece normal o parece inofensivo, sí se esconde, sí se puede esconder un mensaje que no necesariamente parte de una situación de igualdad, ¿no? Justamente eso es más o menos lo que está relacionado con la conducta sexista, ¿no? La conducta sexista parte un poco de los estereotipos de género. No es que los estereotipos de género sean malos en sí, los estereotipos de género son los roles que la sociedad de alguna manera ha asignado tanto al hombre, a la mujer, y que de hecho es un poco bastante, es bastante, digamos, de esta binomia, pero no debería ser así, de los hombres deben hacer una cosa. A ver, dice Rodrigo, la poca empatía y una perspectiva divisionista sobre el mundo, el querer diferenciarnos negativamente de los demás. ¿Ya? Justamente un poco puede partir de cuáles son esas intenciones, pero a veces estas frases por eso pueden pasar como, pueden querer ser justificadas, pero no necesariamente son justificadas, ¿no? Como lo típico, ¿no? Yo la hostigué porque ella me engañó. Ella merece que yo le haya revisado su celular, ella merece que yo la haya denunciado, ella merece que yo la haya agredido verbalmente porque ella me hizo algo a mí. Entonces, a ver, Ruth me pregunta, doctor, ¿usted podría darnos ejemplos más claros de qué situaciones en el ámbito universitario? Sí, justamente ahora vamos a recopilar esto y entender un poco cómo conductas de connotación sexista. Como les comentaba, como ejemplo, claro, a veces las conductas sexistas o las connotaciones sexistas son las que parten un poco de este ejercicio de qué hay detrás de ese tipo de frases o de ese tipo de comentarios que se hacen para poder configurarse como una situación de hostigamiento sexual. Pongámoslo un ejemplo así, digamos entre pares, entre dos personas que son compañeros de una universidad. Lo típico, ¿no? Una relación de pareja, dos personas que están en la universidad se enamoran y tienen y esto parte un poco también del primer segmento que estábamos hablando entre lo público y lo privado. Entonces, esta relación de pareja, pues al comienzo parte súper bien, tanto la chica digamos, vamos a poner un ejemplo de dos chicos, tanto el chico A y el chico B, pues tienen una buena relación, pero al año empiezan como que diversos problemas y diversas situaciones donde, por ejemplo, el chico B empieza de alguna manera a tratar de revisarle el celular al chico A. El chico B empieza a generar este tipo de conductas un poco violentas de cada vez que se pelean, por así decirlo. Y el chico B empieza también a señalar a la otra persona como que le está haciendo infiel, ¿no? Entonces, digamos que toda una serie de situaciones o microviolencias que empiezan a vivirse en esta relación de tanto A y B. Y llega un punto en el que lo violenta, pero cuando tú revisas, o sea, llega, por así decirlo, el caso, la persona al momento de que atiende, o a la persona que te comenta un poco que ha sido denunciada, justifica sus acciones en base a que esto pasó porque esta otra persona se lo merecía, porque me hizo esto, porque definitivamente hay una situación de pareja que merecía cierto respeto, por así decirlo. ¿Qué pasa bastante en una relación de pareja? Un poco todavía no se ha ido este concepto de que a pesar de que pueda verse como una situación privada, eso no exime de que pueda pasar una violencia pública. Eso no exime de que de alguna u otra manera una persona no pueda ser violentada durante su relación y sobre todo que no pueda pasar faltas de consentimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como es el caso de las situaciones de violencia sexual, donde justamente muchas parejas lo justifican señalando es que esta persona era mi pareja y de alguna manera. Y si partimos un poco de eso y vamos detrás de esa idea, podemos encontrar qué hay detrás de justamente esa justificación de es que es mi pareja. Lo entendemos como una especie de frase que creo que se podría traducir como es que yo lo veo como una propiedad. Puede sonar de alguna manera, obviamente la persona nunca lo va a entender de esa forma, no lo va a visibilizar de esa manera, pero si tú te empiezas a cuestionar por qué esta persona cree
que tener, digamos, ciertas atribuciones como ser su pareja lo hace que esta otra persona pueda justificar cierta violencia, justificar ciertas agresiones verbales, porque parte de una idea de esta persona me pertenece, entonces merezco, o ella, o esta, o él, o ella deben de hacer esto, esto, esto. Y si no lo hacen, entonces parte a la otra situación de esta persona merece ser agredida o esta persona tiene que ser así. Y eso, digamos que puede verse como un ejemplo de qué se entiende por una conducta o qué hay detrás de una conducta sexista que está definitivamente relacionada tal vez incluso a conductas sexuales, pero que incluso puede partir solamente a veces de alguna manera, o sea, pueden estar separados, no tienen que pasar exactamente los dos elementos, puede ser conducta sexual y o sexista, pero que pueden estar relacionados, ¿no? Otro ejemplo podría ser un chico que está en la universidad y conoce a una chica y una chica de su salón. La chica es demasiado agraciada, es tal vez muy conocida o de alguna manera bastante simpática con otras personas y es amable con este chico y este chico empieza tal vez a querer, por así decirlo, conocerla un poco más, a pesar de que esta chica le ponga sus límites y le diga yo no deseo conocerte más, pero igual esta persona insiste, insiste, insiste y a pesar de la negativa de la compañera de ya no querer continuar con esa comunicación o simplemente es como que esta otra persona que es el compañero no le entiende, pasa por encima de ese consentimiento y le sigue enviando mensajes, le sigue enviando WhatsApps, le sigue enviando solicitudes, digamos que en temas presenciales la persigue. Entonces, porque parte también de una idea, de alguna manera, de qué se entiende o qué hay detrás de por qué a pesar de que una persona me dice expresamente yo ya no deseo conversar contigo y no solamente lo puede decir, también hay muchas formas de entender la negativa de otras personas, como tal vez pues dejar de contestar a alguien o de alguna manera tratar de ya no tener contacto con esta otra persona. ¿Por qué igual, a pesar de eso, insiste en continuar con una comunicación con alguien que no? Puede partir tal vez de un concepto o tal vez de una idea de el consentimiento de la otra persona no es, digamos, importante o no es algo así. Entonces, va bastante relacionado a lo que entendemos un poco con la situación y cómo nos empezamos a cuestionar qué hay detrás de esta conducta sexista, qué hay detrás de esta conducta. ¿Es una conducta que puede partir de una persona que me ve como un igual o puede partir de una persona que tal vez está, por así decirlo, entendiendo un poco esto, ¿no? Un poco pasando también al ejemplo del que hemos podido hablar, de estos, de docente y estudiante o practicante, o que viene un poco de la jerarquía, que puede ser un poco más visible, justamente es esto, ¿no? A partir de mi posición o de la situación en la que yo estoy, me aprovecho un poco de ese privilegio o de esa posibilidad, posición que tengo para poder agredir o para poder, digamos, insinuar a la otra persona y tener en cuenta que de alguna manera sería accesible o sería para mí posible lograr el fin que yo pueda tener con esto y si no, pues parto a también generarle represalias a la persona por la misma situación de poder que hay. Entonces, sí es un poco complicado tal vez establecer una lista de cuáles son las conductas sexistas en lo que continúa de la ponencia, pero más o menos eso es lo que se ve por conductas sexuales y definitivamente tienen que ser no deseadas. Es contra una persona, el otro elemento configurador es que crea un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, y ello no significa que la persona, porque eso también suele pasar bastante, que la persona que haya vivido esta situación tenga que ser la especie o modelo de víctima que se quiere siempre tener, ¿no? ¿Cuál es esto más o menos, qué es lo que más o menos la sociedad señala por víctima? Pero hay unas preguntas que no he podido ver, voy a ver. Doctora, ¿todos los tipos de violencia de género se pueden configurar dentro del hostigamiento sexual? En las universidades solo hablan de hostigamiento sexual, pero no mencionan las otras violencias de género. De hecho, eso es, como comenta María, es un poco es bastante interesante porque, por ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su reglamento, no solamente ellos
procesan temas de hostigamiento sexual, sino también hacen un apartado de violencia de género. Definitivamente la normativa está dirigida para hostigamiento sexual, pero no quita que las universidades dentro de su autonomía universitaria puedan agregar faltas administrativas relacionadas a violencia de género. O sea, el hostigamiento sexual es una forma de violencia de género, pero no es, digamos, de alguna manera, y claro que sería tal vez necesario entender que las universidades puedan abordar todas las violencias de género. A veces está mucho en la parte del rol instructivo de querer calificar todas las situaciones como hostigamiento sexual, el cual también es un problema, pero si está calificado como hostigamiento, puede calificarse como hostigamiento sexual o solo como violencia de género, pues en ambas puede ser completamente válido. La otra pregunta que dice Ruth, ¿cómo se diferencia que una conducta de connotación sexista es hostigamiento sexual o discriminación basada en género? Justamente porque en la clase pasada nos dijeron que debemos tener mucho cuidado con ello. Un poco esto va relacionado a lo que comentaba hace un rato del tema de cómo se ha manejado el tema de violencia de género y el tema de hostigamiento sexual en varias universidades, ¿no? De hecho, en la mayoría de universidades van a encontrar entre las faltas solo hostigamiento sexual y no tanto violencia de género. Más que hacer una diferencia, porque sí es bastante complicado, creo, tener en cuenta, digamos, es bastante complicado, como les decía, enlistar todas las conductas, y sería incluso hasta peligroso enlistar todas las conductas de connotación sexista, porque yo considero que debería ser una cláusula abierta, justamente porque la situación de nuestra sociedad cada vez evoluciona y con eso evoluciona mucho la tecnología, evoluciona la forma o las expresiones de violencia. Podría señalarse justamente que una connotación sexista puede ser como justamente puede califica o forma parte de hostigamiento sexual, o también, dependiendo del caso, puede verse como una discriminación basada en género, ¿no? Eso va a depender un poco de la configuración que se dé y sobre todo si es que está dentro de los elementos que ahorita estamos haciendo del detalle de hostigamiento sexual, o si solamente puede formar parte como violencia de género, ¿no? Ok, ya. María me dice quedó claro. No sé si Ruth de repente te quedó claro o alguna consulta más, porque sí son conceptos que por así decirlo, pero yo recomendaría también que no que justamente que lo vean como más allá de hostigamiento sexual o las diferencias que, por así decirlo, es que el caso, por así decirlo, o la persona que se encargue de hacer esta evaluación va a tener que ver si este caso califica como una situación de hostigamiento sexual, como una situación de violencia de género, o va a tener en cuenta bastante la normativa de su universidad para poder, digamos, abordar el caso, porque si tu normativa no tiene configurado la violencia de género y solamente tiene hostigamiento sexual, tendrías que ver si esto califica como tal o si en todo caso podría calificar como alguna otra falta de tu reglamento para no dejar, digamos, en impunidad esta situación, ¿no? Entonces, un poco en la segunda, un poco en el segundo criterio que se entiende por hostigamiento sexual y que, como les comentaba, estos son los elementos que configuran esta situación de hostigamiento sexual, está este ambiente intimidatorio, hostil, humillante. Y cuando hablamos justamente del ambiente intimidatorio, hostil, humillante, les comentaba un poco este tema de la percepción de lo que se ve y se entiende o cree o se considera como víctima. Acá creo que no solamente podemos partir de las universidades, sino en general a nivel nacional. Ok, Ruth, ok, María, gracias. Si de repente por ahí, ¿qué concepto se les viene o qué noticia tienen, por así decirlo, cada vez que los medios televisivos hablan sobre las víctimas o cualquier autoridad habla sobre víctimas de violencia de género o hostigamiento sexual? O sea, yo les doy un ejemplo que creo que es algo que todas hemos, o todas y todos hemos podido ver, que fue este tema de cuando la víctima fue atacada por un grupo sexualmente, por un grupo que se le llamó, digamos, la manada en su momento, y que justamente el abogado de este grupo decía que no, ella no podía ser una víctima porque usaba una prenda de un color, lo cual era descalificar prácticamente a la víctima por la vestimenta, una cuestión que suele pasar bastante, eh, y que definitivamente es, una forma de entender ese concepto de la víctima, ¿no? Del caso de, ajá, esa prenda.
y que justamente es entender un poco cómo se ve a las víctimas o cómo ve el sistema, que no es distinto tampoco en las universidades a lo que se entiende por víctimas de hostigamiento sexual. ¿A quién calificamos a víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son las personas que pueden pasar una situación de hostigamiento sexual o una situación de violencia de género y al otro día ir a clases y estar llevando sus cursos o dar sus exámenes, o las víctimas son las que pasan la situación de hostigamiento sexual o de violencia y no quieren, digamos, y por la propia procesar sus emociones se quedan, digamos, encerradas en su casa, no salen y todo es súper visible, es notorio este impacto. A ambas personas les ha pasado la situación de violencia. Ambas personas han vivido una situación de hostigamiento. Pero ¿por qué nuestro sistema hace una diferencia con una víctima y la otra? Es como si realmente, incluso hasta para eso, tenemos que pasar un examen de entendernos como la víctima que ellos quieren tener. Sobre todo, ajá, exacto, y como dice Ruth, no hay un perfil de víctimas perfectas, sino que la reacción, eso es muy importante, ¿no? No podemos considerar que todas las personas van a reaccionar de la misma manera a una situación traumática, ni tampoco debemos esperar que una persona reaccione de esa manera a situaciones traumáticas, porque ni la víctima que fue al otro día a la universidad o habló con, incluso habló con el agresor, porque definitivamente quiso conversar con esa persona, es menos víctima que la otra que se aisló y no quiso. Aún persiste la conducta arraigada en los operadores de servicio. Exacto. Aún los operadores de servicio son los que justamente refuerzan estas ideas de es que ella no es tan víctima o es que ella es menos víctima porque hizo esto o es que no es para tanto en este sentido, ¿no? Cuando ambas personas pueden haber vivido una situación de violencia y vivenciarlo y tratar de incluso vivir este trauma de distintas maneras, ¿no? Entonces, este concepto justamente de ambiente intimidatorio, hostil y humillante, bueno, va relacionado un poco también a qué se entiende y que afecta a su actividad o situación laboral, docente, formativo, de cualquier otra índole, ¿no? O sea, ahí va un poco este concepto y esta discusión, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo que la víctima continúa con su vida de lo más normal? Definitivamente esto la puede descalificar de un caso de hostigamiento sexual o se puede entender incluso por qué la persona ha intentado evitar pensar en eso para tratar de continuar con su vida, porque también suele pasar bastante que en una de esas situaciones una no quiere, y eso es algo muy común. Tal vez el hecho de poder incluso haber pasado ese tipo de situaciones y no querer entenderte o reconocerte como víctima. Una víctima de hostigamiento sexual o una persona que está yendo a la universidad para estudiar o para cumplir con sus objetivos profesionales y académicos, solo va a tener en mente de alguna manera eso. Pero si en algún momento pasa una situación de violencia, tal vez va a tener la reacción también de no querer reconocerse como víctima, porque justamente sabe que detrás de ello existe un sesgo, existe un estigma que va a hacer que ella de alguna u otra forma o la puedan percibir distinta o pueda ser juzgada, entonces se evitan reconocer como víctimas. Y cuando se dan cuenta que hay algo que no está bien y denuncian o lo expresan, y se empiezan a cuestionar por qué creen que eso no está bien, les cuesta bastante aceptarte como una víctima. Entonces pasa mucho y por eso creo que está muy relacionado también al tema de por qué muchas víctimas no denuncian en su momento, sino también esperan procesar para poder primero reconocerte como víctima, luego denunciarlo y luego entender que en esa denuncia puedes tomar la decisión de pasar un procedimiento que también va a ser revictimizante para la persona. Con Brigitte pregunta, ¿el cómo se trata a las víctimas depende de cuestiones como la raza y la clase? ¿Tiene alguna relación? Definitivamente en un país como el nuestro, sí. Muchas veces está influenciado lamentablemente en todos nuestros factores, ¿no? Incluso en los factores económicos o en lo que nosotros somos para poder, o en nuestros orígenes, para poder calificar dentro de lo que, en la desigualdad sobre todo, que es lo que abunda más en nuestro país, ¿no? Y tratar a las víctimas de alguna manera despectivamente por alguna condición o factor que hace que ellas sean, por así decirlo,
o que el operador las trate de esta forma sí puede tener una influencia, pero no debería ser, o sea, no debería de pasar. Esto es algo que definitivamente es erróneo por parte de los operadores y lamentablemente el enfoque que tienen muchos de ellos no está correctamente adecuado a lo que debería ser la respuesta. Entonces, en la siguiente un poco era lo que ya hemos conversado previamente. Acá sí hay una definición de conductas de connotación sexual. Como les decía, son mucho más visibles el comportamiento o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual. Comentarios e insinuaciones, miradas lascivas, tocamientos, roces, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Como les decía, no se puede y no se recomienda hacer una lista taxativa de qué se entiende por connotación sexual, porque esto evoluciona e incluso ha evolucionado mucho más ahora con la tecnología. Es muy, creo que nosotros hemos podido ver también un poco que si bien la tecnología, como el uso de las inteligencia artificial, ha ayudado bastante a poder por así decirlo, avanzar, tal vez ChatGPT, no sé, en algún momento lo hemos usado todos, tal vez incluso para hacer preguntas o algo así, pero también se ha usado, no, bueno, no ChatGPT, muchos medios tecnológicos para, digamos, perseguir o hacer de alguna u otra forma atacar a otra persona por redes sociales, incluso crearse perfiles falsos que son difíciles de poder descubrir de quién es el responsable o quién es la persona que está detrás para poder hostigar a otras personas. Entonces, o por así decirlo, uno de lo que pasó también en este colegio, que fue que empezaron a crearse por medio de la IA fotos sexuales de estudiantes, que eso es bastante peligroso porque si no encuentras al responsable, esa situación queda bastante impune y hasta ahora, digamos, la tecnología está como todavía no se ha podido descubrir un poco cómo hacia dónde va todo eso, ¿no? Hacia dónde puede evolucionar. Entonces, definitivamente es una situación, las connotaciones sexuales no solamente parten de, o no deben de partir del concepto solo de temas que pasan en una cuestión física, sino también incluso cómo se pueden perpetuar en lo no presencial. Y en las conductas sexistas o connotación sexista va un poco de esto, ¿no? Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres, los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, ¿no? La clase pasada, Claudia les hizo un poco algunos ejemplos. Más o menos es lo que hemos podido tratar de aterrizarlos, tal vez en casos ahora en concreto con hostigamiento sexual. Pero como les comentaba, parte un poco de estas ideas de qué se entiende por los roles de mujer, qué se entiende por incluso los roles de pareja, para no solamente partir a relaciones de hombre-mujer, sino también relaciones de hombre-hombre o relaciones de mujer y mujer, que de hecho también hay violencia, o sea, no solamente pasa en una relación de un hombre y una mujer, sino también una mujer y una mujer puede atacar a otra mujer, un hombre puede atacar a otro hombre, entonces es como algo que no parte no, específicamente en el sexo, sino en cómo esto, en qué base a qué ataques y humillaciones se hacen a la otra persona y en base a qué refuerzos también de estas ideas se tienen, ¿no? Y bien, partiendo un poco de cómo, bueno, manifestaciones también es algo que se menciona en la ley, un poco con estas manifestaciones del hostigamiento sexual, que son la promesa implícita, amenazas. Si bien este es un listado de cómo se puede manifestar el hostigamiento sexual, nuevamente no debería ser tomado en cuenta como un listado taxativo, sino más bien como un listado en el que dé un indicio o un concepto en general de qué se entiende por manifestación de hostigamiento sexual. Ahora, también es importante señalar que cada universidad puede, en base a su autonomía, mencionar algunas conductas, como les decía, o regular algunas faltas ya más en específico, ¿no? Porque el hostigamiento sexual es un concepto bastante general. Pero si desea la universidad, en base a su autonomía, puede también mencionar, como lo ha hecho la Católica, a la violencia de género como una manifestación o sea, aparte del hostigamiento sexual, y también tiene que señalarse qué procedimiento se va a continuar en base a esta falta. Y podría señalar así, haciendo mayor específico, mayor detalle, el tema hostigamiento sexual. A ver, María comenta. ¿Cómo se podría actuar si dentro de la universidad, en mi caso escuela superior, los encargados de bienestar estudiantil y psicológico saben sobre un caso y juntan a la víctima y agresor en un mismo salón?
dejando de lado la protección de la víctima e incluso culpándola de su caso. Un poco lo que comenta María es justamente lo que vamos a partir ahora de cuáles son los roles de las instituciones o las instancias y por qué lo que comenta María es una situación bastante común que sucede en las universidades y que de hecho parte del desconocimiento, de la atención de las autoridades a este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Partamos un poco del ejemplo de lo que dice María, ¿no? En mi caso, escuela, los encargados de bienestar estudiantil y psicólogos saben sobre un caso y juntan a la víctima y agresor. En este caso, las autoridades vendrían a ser encargados de bienestar estudiantil psicológico, que son una instancia oficina de la universidad. El reglamento y la ley, lo único que señala, y eso sí es algo bastante importante, es que una universidad debe de tener a estas tres instancias como parte del procedimiento. De hecho, no solamente el reglamento, sino también en el 2018 Minedu sacó unos lineamientos para las universidades para que entiendan un poco cómo va el procedimiento de hostigamiento sexual y hacia qué instancias o cómo las instancias debían de manejar, pero también hacía mención justamente de estas tres instancias: Secretaría de Instrucción, Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual y Tribunal Disciplinario. En estas tres instancias, creo que es bastante visible que no aparece una escuela de bienestar estudiantil, escuela de asesoría jurídica, escuela de oficina de asesoría jurídica, no aparece, no sé, la defensoría universitaria, alguna otra instancia que no esté dentro de estas tres, no debería intervenir en una situación de hostigamiento sexual. El decano no aparece en esto, el rector no aparece en estas tres instancias. Justamente el reglamento lo que hace es énfasis, o se hace este énfasis normativo para evitar o para buscar una mayor autonomía y transparencia de estos procedimientos. No obstante, en la realidad y en la práctica, como comenta un poco María, esto es lo que pasa, ¿no? Muchas veces las autoridades se encargan o colocan a cualquier autoridad que pueda recibir el caso y atender el caso y se olvidan un poco de cumplir el reglamento y todo lo que señala justamente la normativa frente a la atención de casos, porque el hecho de a veces buscar a otras instancias que no deben de formar parte de este procedimiento genera que justamente en este desconocimiento de cómo atender casos de violencia de género, cómo atender casos de hostigamiento sexual, pase que revictimicen a la víctima, ¿no? Como es el hecho de juntar al agresor y a la víctima en en un mismo lugar para conversar, o el querer buscar que la víctima concilie, o el querer persuadir a la víctima señalándole como lo que tú estás comentando tal vez no es para tanto, piensa en su vida universitaria, piensa en su vida profesional. Entonces es como que toda esa presión la sufre la víctima cuando lamentablemente pasa por una situación de hostigamiento sexual. Como dice Wagner, esos lineamientos que se refiere se aplican para los institutos. Esa situación, si bien nosotros estamos haciendo un enfoque en universidades, no quita que en institutos superiores también se aplica el reglamento, la normativa. O sea, los institutos superiores también deben de tener y atender las situaciones de hostigamiento sexual. Pero es otra realidad que si para las universidades nos encontramos con esto, con lo que ahorita estamos viendo de hay oficinas que atienden casos que no deberían atender, hay autoridades que atienden casos que no deberían atender, imagínense ahora pues institutos de educación superior que peor de repente tal vez no prestan más atención a las situaciones de violencia porque piensan son carreras más cortas, hay menos tiempo, la persona pasa menos tiempo acá estudiando, entonces, pero no significa que no suceda. De hecho es una situación también como para prestar atención, porque la idea no solamente es de las universidades, también hablamos a veces de violencia en las escuelas y esperamos que se empiece a hablar mucho más de la violencia en la comunidad, digamos, o a niveles educativos, ¿no? En todos los niveles educativos, porque nadie debería de ir a algún lugar para estudiar y ser hostigada y hostigado. No es algo a lo que tú vas cuando estás pensando en que quieres estudiar algo y definitivamente estás viviendo una situación de violencia, ¿no? Pero todavía pareciera como si la situación nacional no pasara dentro de la universidad, como si entráramos a esto y ahí existe una especie de negacionismo de lo que se entiende todavía por universidades, ¿no? Un poco hay un artículo
justamente de una docente, Marisol, que ella señala este tema del negacionismo de las universidades para pensar en el hostigamiento sexual. Es como existe mucho este concepto de esto no pasa, esto no sucede, o sea, no existe. Entonces, un poco lo que comentaba también María, vamos a dar con eso inicio a lo que cuáles son las tres instancias y cuáles son sus funciones en específico para luego también ver qué hacemos, porque ya hemos visto que muchas universidades no cumplen con la normativa, no cumplen con las sanciones y hay maneras de cómo buscar un control externo y ya no tan interno, pero que definitivamente tampoco es lo que se debería de pasar dentro de la universidad. Entonces, prácticamente las instancias que se encuentran a cargo son tres, ¿no? La Secretaría de Instrucción, la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual y el Tribunal Disciplinario. Estas tres instancias cumplen el rol justamente de procedimientos y la primera, que es la Secretaría Técnica, es prácticamente la instancia importante y bastante decisiva de cómo se va a actuar el hostigamiento, o sea, cómo va a actuarse en este caso de hostigamiento sexual. Porque la Secretaría Técnica es la oficina única encargada de poder atender las situaciones de hostigamiento sexual en una universidad y de revisar y de sobre todo evaluar si procede o no a continuarse, y sobre todo si no procede, justificar en qué caso no procedería y por qué. Como se señala un poco, esto ya digamos es también relacionado a un procedimiento administrativo disciplinario, el cual pues definitivamente explicar un poco el procedimiento administrativo disciplinario nos tomaría como 2 horas más, porque hay varias etapas, pero podemos hablar en específico o lo más general que tiene que hacer una secretaría técnica, el cual es, ni bien llega la denuncia o yo planteo mi denuncia, para esto todas las universidades actualmente, ya en base a la normativa, en base al reglamento del 2019 y a estas alturas ya tienen que tener instalada su secretaría técnica. O sea, antes lo que pasaba era que la normativa les permitía que podían tener a la Defensoría Universitaria como entidad encargada o de repente un comité, algo así, pero ahora sí es una obligación totalmente general que la Secretaría Técnica esté instalada en la universidad, no tanto como la Defensoría. La Defensoría Universitaria es una instancia y una entidad aparte, pero no interviene en casos de hostigamiento sexual. Sus funciones más en específico son solo de prevención. Aunque lamentablemente a veces en la realidad no solamente interviene la Defensoría como una secretaría técnica, sino también asesoría jurídica como una secretaría técnica, lo cual no está bien, porque la Secretaría Técnica es un área que trabaja solo el caso y que revisa el caso de la manera, por así decirlo, aplicando la normativa que se tiene sin tener en cuenta o buscándose mayor imparcialidad también en esta actuación. Entonces, la Secretaría Técnica lo que hace al momento de recepcionar el caso es pues revisar los supuestos, revisar los medios probatorios e iniciar una investigación preliminar. La normativa, el procedimiento, como les comentaba, es un procedimiento bastante largo, pero en general llega la denuncia, la normativa también exige que se derive o se señale o se remita esta denuncia a la persona denunciada. Antes esto no pasaba, antes tú podías iniciar un procedimiento sin necesidad de pasárselo a o sea, al supuesto agresor, pero ahora sí ya la normativa te lo pide desde un primer momento, tú tienes que entender y escuchar los descargos de la otra persona, ¿no? O sea, es como si llega una acusación ahora de hostigamiento sexual y a los pocos días se tienen que enviar con un plazo también para la que la otra persona pueda brindar sus descargos de esto. Escucha el descargo de la persona denunciada, revisa los medios probatorios de la persona que ha denunciado, revisa la historia, revisa todo lo que hay detrás y luego de eso busca mayores elementos. Si con los elementos que tiene es suficiente o necesita mayores acciones para poder, digamos, dar una resolución en este punto de si se va a iniciar o no un procedimiento disciplinario, si califica como suficiente para poder iniciar un disciplinario o si definitivamente solamente se tiene en cuenta que
no llega a calificar como un hostigamiento sexual y por eso ahí sí resulta importante de repente considerar otro tipo de faltas en la universidad, o sea, no se configuran los tres supuestos, no llega a justificarse como una situación, no tiene los medios probatorios, por así decirlo, pero se puede calificar como una situación de violencia de género que puede abordar muchos más tipos de violencia, por así decirlo, ya eso lo ve la persona encargada de Secretaría Técnica. Ahora, no hay, por así decirlo, una línea total de las universidades deben de atender esto porque también los casos, como los pueden ver, dependen mucho de la universidad, o sea, son muy privados. No hay como hasta ahora, no se ha llegado a un tema de consorcio de universidades o digamos acuerdo de universidades para entender el hostigamiento sexual de esta manera. Entonces, por ejemplo, si la universidad A califica algo como hostigamiento sexual, lamentablemente la universidad B puede calificarlo de otra manera y eso puede pasar. Entonces, pero también, y esto es muy importante, un poco lo que relacionaba con su compañera, con esta pregunta que hace respecto al bienestar, respecto a lo que se está haciendo en bienestar psicológico, creo, bienestar estudiantil, que son las medidas de protección también que se pueden hacer, ¿no? ¿Quién se encarga y en qué momento pasan las medidas de protección? Ni bien tú denuncies o ni bien ya hagas la denuncia, la Secretaría Técnica es la encargada de brindarte las medidas de protección en la medida de lo más rápido posible. Si es que este caso está procediendo como una situación de hostigamiento sexual, se te debe dar en el plazo. Y las medidas de protección van a partir mucho de la situación de la persona. O sea, si esta persona comparte un salón con esta otra persona que ha denunciado, con el agresor que ha denunciado, lo que se tiene que hacer es que la Secretaría Técnica tiene que disponer que esta persona no esté en este salón. Incluso lo que a veces pasaba en las universidades en tiempo de pandemia era que pues era mucho más fácil decir, oye, mira, no vas a poder estar en el mismo salón que esta persona, entonces lleva las clases de manera sincrónica, no pierdes el curso, pero ya no tienes contacto con esta persona. Salvo que de repente se podía mover a otra sección a la persona, pero siempre evitando este cruce con la víctima, ¿no? Siempre teniendo el enfoque de cuidar a la víctima en la mayor medida que se pueda, evitando, incluso evaluando también, porque para hacer las medidas de protección se tiene que pasar por cierta evaluación de hasta qué punto ha pasado esta violencia, ¿no? Es una violencia leve, moderada, grave, para ver si incluso se puede suspender a la persona durante el tiempo de la investigación. Entonces, esto con la finalidad de poder, digamos, tener en cuenta que se entiende, pero no es posible, como les comentaba un poco con María, que junten a la víctima y al agresor para que puedan hablar de lo que ha pasado. Eso no, está totalmente mal. Justamente Wagner, como comenta, quienes integran la Secretaría Técnica en sí puede ser solo una persona, lo que se señala es el titular y tener un suplente, o sea, un titular y un suplente que obviamente puede ser, digamos, de alguna manera pero lo que sí es que tiene que contar con conocimientos de derecho administrativo sancionador, disciplinario, derecho laboral, disciplinario, derechos humanos, formación en género, que es digamos, lo principal porque va a atender casos de hostigamiento sexual, pero la normativa, como les comentaba, detalla un procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, no es solamente aplicar, digamos, la configuración, sino también entender un poco las etapas de cómo va a ser este procedimiento, ¿no? La Secretaría Técnica también va a depender un poco de cómo las universidades lo quieran como componer, ¿no? Porque puede haber un titular, su suplente, y además pueden tener pues unos asistentes o pueden tener practicantes, digamos, eso ya depende de cómo la universidad quiera integrar totalmente, pero sí es principalmente un titular, un suplente, porque pues cualquier cosa siempre alguien debe estar atendiendo a la Secretaría Técnica, eso eh, es una situación permanente y pues además ya la composición que puede ir ya de personas que formen parte de esta oficina, ¿no? Entonces, un poco más o menos es esto. También una cuestión que hace la Secretaría Técnica es que coordina con el servicio de apoyo psicológico, si es que hay un servicio de apoyo psicológico en la universidad, que de hecho debería haber, si hay un tema de oficina que se encarga de ver el tema de salud o cualquier otra, o también incluso puede derivar a la víctima a un servicio de salud público, ¿no? O sea, puede tratar de coordinar de alguna manera
poder ver si la persona, pero sí tiene que recibir un tratamiento, o más que un tratamiento, cierta asesoría psicológica o un acompañamiento al menos de esta situación, ¿no? De lo que le ha estado pasando. Entonces, de ahí lo que pasa con la Secretaría Técnica es que de manera general, si hay una investigación preliminar, como les comentaba, que es la etapa uno, y pasa esto pasa o inicia o decide el inicio del procedimiento disciplinario, su actuación va a ser investigación preliminar e inicio del procedimiento disciplinario. Y en el inicio del procedimiento disciplinario vuelve a notificar al agresor y a señalar que justamente va a iniciarse un procedimiento de investigación. Porque en esta etapa, como le he mencionado, se está investigando. No se ha declarado responsabilidad, no hay todo está también desde una presunción. Pero para eso la Secretaría Técnica tiene que, si decide el inicio del procedimiento disciplinario, justificar por qué la investigación tiene que ahora ya escalar a un grado, por así decirlo, de mayor de posibilidad de que la persona pueda ser sancionada. Entonces, ya en el procedimiento disciplinario como tal, la Secretaría lo que hace ya son entrevistas, de repente mucho más enfocadas a cuestiones específicas de entender el caso, de repente incluso buscar mayores medios probatorios de otros puntos, querer, digamos, resolver qué es lo que pasó en el caso y por qué se podría calificar como tal a una situación de hostigamiento, por qué esta persona es responsable y podría tener una sanción dentro de la universidad. Como también puede darse el otro caso de que no se encuentren indicios suficientes y justamente se decide el archivamiento de la situación en esta etapa, ¿no? Entonces, es una etapa de investigación, yo diría con mayor detalle, con mayor profundidad, pero que justamente acá, si la Secretaría Técnica decide que sí hay indicios suficientes para que la persona sea sancionada, debe dar este informe de precalificación de los cargos imputados, es un informe final que justamente relata por qué y justifica, ¿no? Sobre todo, por qué la persona B va a ser, posiblemente va a recibir esta sanción. ¿Por qué esta persona definitivamente ha concretado esto? Se encontraron tales medios probatorios, se revisó tal cosa, toda la investigación que hizo la Secretaría Técnica y deriva este informe a la segunda instancia, que es la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual. La Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual, acá sí lo podemos ver un poco como el ejemplo, si nos ubicamos de acá, la Secretaría Técnica, digamos, coloquémoslo así como una fiscalía, el fiscal que solo revisa el caso, que solo investiga, que está tratando de encontrar todas las huellas de qué hay detrás de esto para pasarlo a la comisión disciplinaria que vendría a ser como un primer juzgado, por así decirlo, donde justamente pasa, digamos, ya a buscarse una sanción o a determinar la sanción de la persona o también archivarse. O sea, en todas las etapas puede pasar el archivamiento, pero en este caso sí digamos que ya hay una resolución de la persona, ya hay una determinación de esta persona. Entonces, es el primer órgano resolutivo de primera instancia. Acá sí, más allá de la composición, a diferencia de la composición de la Secretaría Técnica, la comisión disciplinaria sí hay una especie de organización, por así decirlo, y que deben estar justamente representantes, o bueno, eso comenta el reglamento, representantes del centro universitario y al menos un representante del alumnado. Debe haber también cumplir con la paridad de género. De hecho, justamente también se implican en esta comisión disciplinaria no solamente al alumnado, sino también a docentes para que puedan resolver el caso, revisar el caso y ver si lo que ha enviado la Secretaría Técnica los convence o no para iniciar. Además, también pueden tener otras acciones de investigación, ¿no? De repente la comisión considera que la Secretaría Técnica no investigó un punto en específico, entonces lo que hace es dar una mayor investigación sobre esto. Puede darse, digamos, este tipo para resolver, porque la comisión sí tiene, por así decirlo, en sus manos la vida o el posible resolución de lo que puede pasar con esta persona que está siendo investigada, ¿no? Acá, si por ejemplo, a la persona que está siendo investigada se le otorga una sanción de separación de 2 semestres, la comisión va a decidir justamente eso o lo puede expulsar definitivamente.
y por eso es un mayor, digamos, todo este procedimiento de no solo la primera investigación, sino también la justificación de ahora por qué va a pasar algo así. Pero eh, y esto también, no solamente haciendo el ejemplo, pasa para docentes, ¿no? También hay una comisión disciplinaria para actos de hostigamiento sexual. A veces, como les tomaba un poco el ejemplo de la Pontificia Universidad Católica, ellos sí tienen una comisión para estudiantes y aparte una comisión para docentes, pero hay otras universidades que solamente tienen unas tres instancias para, o sea, las mismas instancias para todos. La idea también de la comisión disciplinaria es que justamente algo que pasaba bastante es que antes los procedimientos se iban directamente a las facultades, a los decanos, por así decirlo, que ellos debían de resolver, o al decanato que debían de resolver los casos. Entonces era un poco complicado que un decanato, por así decirlo, decida el caso de su posible docente. Entonces, lo que se intentó ver con este tema de la reconfiguración de la comisión disciplinaria es poder ver mayor imparcialidad para buscar una mayoría, por así decirlo, de docentes de distintos lugares, no necesariamente, con una representación también estudiantil, para que se pueda resolver el caso con una mayor imparcialidad, que es lo que se espera, ¿no? También se pide que esta comisión tenga conocimientos en derecho administrativo, sancionador, laboral y pueda contar con una formación en género. Pero no, el procedimiento no acaba ahí. Si la persona, por así decirlo, porque la persona que ha sido denunciada, no apela esta primera instancia, ¿no? Que se le declara responsable, queda consentida, pero muchas veces se apela porque pues de alguna manera, o presentas tu recurso de apelación porque pues de alguna manera te estás jugando tu estancia, tu estadía en la universidad, puedes ser expulsado y pues todos los años de carrera que llevaste simplemente no te los van a, digamos, convalidar en otra universidad, es como iniciar de cero en otro lugar. Entonces, no solamente, digamos, obviamente siempre va a haber un interés de la persona que ha sido denunciada de que esta situación pueda esclarecerse, y por eso si presenta un recurso de apelación con la comisión, pasa ya al tribunal disciplinario. Bueno, también en la fase de secretaría, digamos, de primer informe de Secretaría Técnica también puede apelar, pero digamos que acá ya pasaría como un recurso de apelación para un tribunal disciplinario, que ya sería la segunda y última instancia del procedimiento disciplinario, ¿no? Acá se cierra todo el procedimiento. Está también conformado por representantes del centro universitario, representantes del alumnado, también docentes. No debe ser menor de 3 personas las que deben estar en este tribunal disciplinario, y también cuenta con los mismos conocimientos, actúa casi de la misma manera que la comisión disciplinaria, puede confirmar o apelar, por así decirlo, confirmar o decidir tal vez otro rubro de la denuncia, pero actúa casi de la misma manera, ¿no? De repente buscando mayores indicios, ya decidiendo y teniendo en cuenta que también va a ser la última instancia, porque luego de ello ya la persona que concluye un procedimiento puede activar otro tipo de mecanismos, digamos, ya otro tipo de procedimientos, pero que ya no van a ir relacionados justamente con este procedimiento, ¿no? Puede presentar, por ejemplo, una demanda de amparo y justamente por, digamos, la persona considerar que durante su procedimiento no se ha cumplido con el debido proceso, o que no se ha motivado totalmente la resolución. Entonces, por eso es importante, bastante importante, que las personas que estén a cargo de este tipo de procedimientos tengan estos conocimientos, ¿no? Derecho administrativo, sancionador, laboral, disciplinario, derechos humanos, formación en género, porque pues si tú vas a llevar el procedimiento, o puede que el procedimiento, la persona sea, digamos, destituida, o sea sancionada, o sea expulsada, y esta persona lleve a otra jurisdicción, o active alguna, o digamos, presente una demanda para cualquier otro mecanismo, justamente puede hacer que esto se retrotraiga, e incluso si ha habido una falla en el debido procedimiento, ha habido una vulneración del debido proceso, la persona puede retornar a la universidad si es que se le destituyó o cualquier otro, ¿no? Entonces es bastante importante hacer justamente incidencia en esto, ¿no?
un poco para ver qué se puede hacer si, por ejemplo, mi universidad, a pesar de toda esta normativa, a pesar de todo lo que hay, a pesar de todo lo que se ha encontrado, no, digamos, activa o la defensoría todavía se encarga de ver los casos o no me están derivando con la persona que tengo que derivar. Y acá es bastante importante y eso lo van a tal vez ahondar un poco más en la clase que vea el rol de la SUNEDU, pero la SUNEDU es uno de los entes bien importantes en este tema de hostigamiento sexual. La SUNEDU, de hecho, es la entidad encargada un poco de brindar o de pedir a las universidades que semestralmente les envíen un informe sobre sus casos. O sea, qué ha atendido la universidad durante este semestre, qué ha resuelto la universidad durante ese semestre. Lamentablemente, creo que sí hay demasiado, por así decirlo. Son tantas universidades que es un poco difícil que la SUNEDU haga seguimiento de cada una, pero sí hay cierto de alguna manera que la SUNEDU sí solicita a las universidades justamente que un detalle de qué es lo que están haciendo, ¿no? No es como simplemente, bueno, ya está la norma y ya no. Sí, sí se solicita a cada universidad y están en el deber de tener que enviarles un informe para poder resolver. Pero además pasa bastante que cuando una persona presenta su denuncia a una universidad, puede que esta universidad tal vez no la atiendan o puede que el procedimiento lo dilaten o llegue a un grado en el que de repente pasó a una comisión y luego ya no pasó a otra comisión y se quedó como, por así decirlo, ahí interminablemente, se perdió. Entonces es como que ese tipo de situaciones engorrosas que lamentablemente las víctimas de hostigamiento sexual no solamente por así decirlo, no solamente viven la situación de esta violencia, sino también tienen que soportar o tolerar que sus autoridades no estén siempre bien capacitadas para esto. Entonces, se puede hacer una queja directa a la SUNEDU. De hecho, hay un proceso de atención de denuncias de SUNEDU. Un poco esto lo tengo acá, creo, en foto, pero lo voy a tratar de... Entonces, este es el proceso de atención de las denuncias de SUNEDU. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes presentar tu denuncia a la universidad y si ves que la universidad no te está atendiendo o no te están, por así decirlo, tomando en cuenta lo que tú haces o dices, presentas tu queja directa a la SUNEDU. La SUNEDU, a través de su mesa de partes o ingresando a la línea, a esta página web, ¿no? En línea.sunedu.gov, cualquier persona puede reportar presuntos incumplimientos a la ley universitaria y disposiciones de la SUNEDU. De hecho, como les comentaba, la ley universitaria sí hace mención a temas de hostigamiento sexual y también la SUNEDU se encarga porque justamente cuando una universidad no está atendiendo correctamente los casos de hostigamiento sexual, los está derivando a bienestar estudiantil, está colocando otras autoridades, dilata el procedimiento, puede recibir una sanción que es justamente una multa en base a las acciones que ha hecho y de hecho ya varias universidades han recibido esas multas o esas sanciones por parte de la SUNEDU. Entonces, sí es posible poder encontrar tal vez una mayor atención de una entidad que no debería de pasar, porque lo ideal sería que ya el procedimiento continúe. O sea, es definitivamente terrible que las universidades, además de la situación de la persona que lo está viviendo, no acompañe más a la víctima, pero sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? El procedimiento de atención es un poco de esta manera, la dirección de supervisión revisa el cumplimiento, es decir, datos de identificación, claro, todo el tema del formulario que te piden, prueba de los hechos, de encontrarse observaciones se solicita la subsanación, no es parte, es como, claro, el denunciante no es parte, pero tiene condición de colaborador, ¿no? Yo presento esta queja porque así se están atendiendo los casos de hostigamiento sexual en mi universidad. Entonces, pues quiero que la SUNEDU vea, si investigue si están correctamente adecuando la normativa o no la están cumpliendo. Tras evaluar los hechos denunciados, se inicia una indagación preliminar, se solicita la información a la universidad denunciada, se hace el traslado a la universidad, de ahí luego se determina que no existen incumplimientos o que la universidad subsanó la conducta denunciada, se archivará, o por el caso contrario, se inicia la existencia de presuntos incumplimientos, se iniciará las acciones de supervisión, supervisa la universidad, si los resultados, si los resultados de la supervisión advierten presuntos incumplimientos y la universidad no la subsana, se recomienda el inicio de un procedimiento administrativo.
y a fin de cumplir con el principio, los resultados se publican. De hecho, si a veces van a la página web de la SUNEDU, sí aparece ahí a las universidades que se han sancionado, a veces por ese tipo de incumplimientos a la ley universitaria, ya sea no solamente por temas de hostigamiento sexual, sino también por temas de, por ejemplo, ¿no? Como mal servicio, calidad o algo que vaya relacionado con el tema de servicio educativo, pero sí ha llegado a conclusiones de realmente multar a universidades por no atender situaciones de hostigamiento sexual o por sobre todo entorpecer los procedimientos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces la presión, por así decirlo, a las universidades de este tipo de casos sí la puede hacer la SUNEDU, y de hecho la SUNEDU aporta bastante, un poco, aporta bastante, por así decirlo, aporta creería yo, en este tema, ¿no? Pero lo ideal no sería llegar pues justamente a una queja de SUNEDU, porque también hay todo un tema detrás, ¿no? Una persona que ya denunció ante su universidad y que adicional a eso tiene que ir a denunciar a otra entidad para que puedan hacer visible esta situación, ya de por sí es una exigencia bastante fuerte hacia la víctima, ¿no? Entonces creo que acá también no solamente viene la intervención de entidades externas, sino también creo bastante importante la participación de los gremios dentro de las universidades, ¿no? La importancia que tienen los gremios de poder entender que el tema de hostigamiento sexual es algo que sí o sí debe de partir de estas políticas, de estas agendas y de las discusiones que se tienen frente a las autoridades de sus universidades. O sea, no es algo que es negociable, sino es algo que se tiene que cumplir y que incluso se debería siempre exigir a las universidades de qué se está haciendo con la atención de víctimas, porque digamos que también hay algo que es un tema muy importante, es que muchas universidades no financian a veces mucho estas entidades o estas instancias, o no le prestan mucha atención, por así decirlo, a realmente generar instancias potentes que puedan revisar los procedimientos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces pasa mucho que la Secretaría Técnica, que debería ser solamente un área independiente, se puede combinar con otra área, lo cual no debería ser a falta de presupuesto o a falta de... Y eso es ahí donde tiene que haber justamente esta reforma y este cambio de no solamente ver lo que se tiene que aplicar, sino también qué está haciendo la universidad con lo que aplica y qué debería de ir progresivamente mejorando, ¿no? No solamente la instalación de una secretaría técnica, de una comisión o de un tribunal disciplinario, sino también progresivamente ir mejorando a estas instancias, ya sean cuestiones solamente económicas, sino también de conocimiento, porque de hecho también tienen la obligación de capacitar a estas entidades o a estas instancias internas en temas de hostigamiento sexual para una mejor atención y brindar, digamos, esto también como un punto de no solamente parte de otras inversiones o proyectos, sino también parte de atender al hostigamiento sexual, ¿no? Y que de hecho muchos gremios, por eso digamos que han habido estas reformas desde el 2018 y a partir del movimiento o a partir del Me Too, por así decirlo, ha empezado un poco esta discusión de nuevo a qué va a pasar o qué podemos hacer ante las situaciones de hostigamiento sexual, ante las situaciones de posiciones de poder que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de otras personas y qué deberíamos hacer, sobre todo en las universidades donde resulta muy común que haya un clima de impunidad y que no se quiera hablar de esto, ¿no? Porque, como les comentaba, existe pues bastante esta cultura de esto no pasa, esto no sucede o esto es una exageración de las personas cuando definitivamente, o de los estudiantes, las y los estudiantes, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y si pasa eso tal vez con docentes que es mucho más visible, pasa bastante también entre pares, ¿no? Entre las relaciones de pareja, que muchas veces se va a dar la justificación de, no, esto pasó en una situación privada, esto es un tema privado, ellos, o incluso también cuestionar dónde pasó, ¿no? Porque a veces llega un poco con lo que también comentaron la semana pasada en alguna pregunta, si es solamente algo que pasa internamente dentro de la universidad, se puede calificar, pero si las situaciones de violencia pasaron afuera, llega a pasar, siempre que las dos personas formen parte de la comunidad universitaria, puede calificarse como un acto de hostigamiento sexual, una falta administrativa para que pueda ser, digamos, revisada o sancionada.
Pero claro, si viene de una persona externa que yo denuncio a una otra persona que es de otra universidad, pues posiblemente tal vez no vaya a verse de esa manera, no vaya a procederse como un procedimiento como tal. Pero sí no se debería de solamente ver el espacio físico como una sola manera de entender, porque incluso las violencias digitales pasan y estamos, digamos, a la vanguardia también de eso, viviendo casi los cambios del día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa manera concreta era lo que quería compartir el día de hoy de cómo debería, qué debería de pasar o qué deberían de tener las universidades con el tema de hostigamiento sexual, qué es lo que debería de entenderse un poco como hostigamiento sexual según este marco normativo nacional y hacia dónde puedo ir o qué instituciones puedo activar para quejarme respecto a lo que pasa dentro de mi institución y tener un poco este respaldo de esta situación o esto no está bien, ¿no? De hecho, un informe justamente del 2018 de la Defensoría del Pueblo relata un poco la situación de el hostigamiento sexual en las universidades y allí mencionan cómo hasta esa fecha no se había, digamos, efectuado ningún cambio normativo, no habían protocolos, no había, digamos, una atención, por así decirlo, de esto. Y creo que recién a partir del año pasado, en el 2023, varias universidades ya han lanzado su primer protocolo o han publicado su primer protocolo de hostigamiento sexual, mencionando estas instancias que hemos visto el día de hoy. Pero ahora, del año pasado a este año, cómo se han instalado estas instituciones, estas instancias, creo que es algo que definitivamente todavía estamos en ese proceso de cambios o sobre todo en este proceso de mejoras, porque la idea es poder seguir hablando de esto para que repercuta lo suficiente como para que puedan darse cambios bastante fuertes en esta situación que, como les comentaba, nadie debería de pasar nunca en sus instituciones educativas, ya sea universidad, institución de educación superior, colegio o cualquier otra que se utilice o se vaya con un fin, ¿no? Y termine de alguna u otra manera. Entonces, bueno, creo que con eso podría concluir la presentación.